Vamos a abrir la última tertulia de Humanidades de esta temporada, tertulia que ya sabéis nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Y hoy vamos a hablar de una mujer que fue una autora de éxito, pionera de la literatura gastronómica y empresaria restauradora. Está considerada como una de las mejores escritoras culinarias del siglo XX y sus libros se cuentan entre los más influyentes en la cocina española. Hoy evocamos la figura de una bilbaína excepcional, aunque no tan conocida como mereciera serlo, María Mestayer, quien firmaba con el seudónimo de La Marquesa de Paravere. 50 de los más prestigiosos chefs del momento se han unido para rendir homenaje a María Mestayer en un libro que se presenta este jueves en la Sociedad Bilbaína. Un volumen muy atractivo y de cuidada edición que ha sido posible gracias al entusiasmo y al buen quehacer profesional de nuestra invitada de hoy, invitada que nos va a presentar ya nuestro querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Kaixo, Lagunok. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nuestra invitada es Débora Albardonedo. Si os parece, la saludamos ya. Muy bien. Débora, hola, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Débora. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Débora es directora de la agencia literaria que lleva su nombre y desde ella promueve autores nobles ya consagrados, tanto nacionales como internacionales, y al mismo tiempo pues recupera valores clásicos, como es el caso de este libro que se presenta mañana en Bilbao, Homenaje a la Marquesa de Paravere, que está editado en la colección Planeta Gastro de la editorial Planeta. Bueno, lo primero que hay que decir entonces es que 70 años después de su fallecimiento, los libros de la Marquesa de Paravere son clásicos de la cocina que se siguen recordando. Pero lo que no había era una obra de las características de esta. Débora, cuéntanos en breve, porque la historia es larga, cómo surgió y qué proceso se ha seguido para reunir las aportaciones de estos 50 grandes de la gastronomía actual. Sí, lo contaba no hace muchos meses en el prólogo del libro. Pues ha sido casualidad, ha sido un trabajo también muy arduo en el tiempo. Llevamos casi 5 años para que este libro viera la luz. Y el germen estuvo, la culpa la tuvo mi esposo, el escritor novelista que ha estado con vosotros en las ondas muchas veces, Francisco Narla, que es un apasionado de la cocina y un apasionado de María Mestayer. Uh-huh. Él creía que se merecía, como habéis dicho ahora, un homenaje, porque a pesar de lo exitoso de sus libros durante tantísimos años, sigue siendo una gran desconocida para el público. Y cuando visitaba a sus amigos cocineros, esos que hoy tienen tantas estrellas y demás, todos coincidían en lo mismo. Así que me liaron y empecé con este proyecto. No sabíamos muy bien cómo, pero llegamos a la conclusión de que el mejor homenaje posible era un libro en el que recuperáramos algunas de sus recetas clásicas y que los chefs que hoy son los mejores del mundo y que en parte se lo deben a ella, pues que fueran ellos los que también la homenajearan versionando alguna de sus recetas. Muy bien, María Mestayer nació en Bilbao en 1877 y aquí pasó la mayor parte de su vida. No estaría mal que alguien pensara algún día en poner su nombre a algún espacio en la trama urbana. Efectivamente. Sí. Débora, vamos a decir algo sobre sus orígenes familiares y sobre su vida en este sentido familiar. Bueno, María Mestayer era, como se suele decir en la época, una niña bien. Nació en Bilbao, hija del embajador francés en el País Vasco. Su madre era hija de banqueros, o sea que era una familia muy acomodada. Luego, más tarde, ella se casó también con un banquero y nada, pues no tenía ninguna necesidad de trabajar ni de complicarse la vida como se la complicó, pero era una mujer, yo ojalá la hubiera podido conocer, pero hablando con sus nietos, lo que me transmiten es que era todo pasión y a ella le encantaba la historia. Esa fue su primera gran afición, la historia, y a través de los viajes que pudo hacer culturales, primero con sus padres y luego con su marido, pues fue descubriendo también la historia de la cocina y ahí un poco fue el origen de todo.
Aunque como cocinera es muy graciosa la anécdota, ella no cocinaba, tenía ya pasión por la historia de la cocina, pero no cocinaba. Y la primera vez que se enfrentó a freír un huevo, como se suele decir, fue porque su marido pasaba demasiado tiempo fuera de casa, comía siempre fuera de casa, comía en la sociedad bilbaína. Y decía, eso no puede ser. Y entonces además decía y su marido era donostiarra. Él decía, ¿cómo mi marido donostiarra, Echagüe se apellidaba, de la familia Rancia Bolengo donostiarra, cómo no va a comer bien en casa un marido donostiarra? Exactamente. Y entonces movió sus hilos, se asesoró con el que era el mejor chef del momento, que trabajaba para una familia noble, y buscó y montó su propio equipo de cocina en casa y dijo, vamos a poner manos al asunto, y ahí empezó a cocinar. Hoy está claro cómo nació esa afición por la gastronomía, pero ¿cómo fue que empezó a escribir en la prensa? Además lo hizo bajo seudónimo, el más popular de la marquesa de la Paravere, pero también como Marichu. ¿Cómo fue esto? Sí, porque a ella le encantaba la historia, le encantaba escribir. De hecho, sus nietos decían estos días en las presentaciones y en alguna entrevista, no la recuerdan cocinando. Ya ellos la conocieron, ella se murió tarde, pero ellos eran muy pequeñitos, 4 o 7 años más o menos, y decían que siempre la recordaban escribiendo. Ella escribió toda su vida. Y así se atrevió con esa ambiciosa obra que quedó inconclusa, y que nada más y nada menos que hoy Ferran Adrià pretenda hacer algo similar, que es una enciclopedia completa que no la había entonces y no la hay todavía, de la cocina tradicional española. Y empezó a escribir artículos culinarios, a cartearse con grandes cocineros e historiadores de la cocina europeos, y empezó a publicar. Y en aquel entonces estaba muy de moda los seudónimos. Entonces primero usó Marichu como una abreviatura de su nombre de pila, y luego apareció lo de la Paravere. Y lo de la Paravere, ahí hay para escribir ríos de tinta, porque no se tiene claro de dónde sale el seudónimo. Hay dos posibles teorías. Una, que es que le encantaba leer, le encantaba la literatura francesa, romántica, y entonces estaba de moda una autora francesa que tenía novelitas románticas, y uno de los personajes era la Paravere. Entonces pudo venir de ahí, pero luego también hay otra teoría que dice que la marquesa de Paravere existió, bueno, creo que no era marquesa, era condesa, existió y era un ancestro suyo, entonces se reactivó. Eso es seguro, lo que no sabemos es si ella lo sabía o no. Ajá. Hay dos aspectos que destacan en la trayectoria de María. Por un lado, que tenía una concepción integral de la gastronomía, la veía como un fenómeno que se podía abordar desde el arte, desde la historia, como has señalado, la sociedad, la ciencia, la salud, y por otro lado, su capacidad para unir la exquisitez de la alta cocina con la cocina popular. Y ella decía que sepan que no me ofenden si dicen que escribo como una cocinera. Ella se hacía en gala de que ella escribía de una forma sencilla para que todo el mundo pudiera desarrollar las recetas, y ahí es como inventó su famosa técnica paso a paso, que es la que le caracterizó. Sí. Háblanos de esto, Débora. Sí, bueno, es una maravilla leer. Nosotros ahora hemos recopilado las recetas clásicas y las hemos transcrito tal cual ella las había dejado. Solo hemos puesto alguna notita cuando lo hemos considerado imprescindible por aquello de la actualización de algunos instrumentos o elementos en la cocina. Y era muy vasca y con mucho carácter. Entonces estas anécdotas de los prólogos a las recetas, en los que explicaba muy bien, ya estaban ahí. Es una maravilla leerla. Ella efectivamente quería recuperar toda la tradición gastronómica española y explicarla muy bien. Si alguna cosa le faltaban a sus libros, que siguen estando perfectamente vigentes, era aquello de la fotografía, que para nosotros hoy el tema visual es tan importante, pero en aquella época pues no lo había. Y nos hemos atrevido en este libro homenaje hemos contado con el cocinero Santi Almuña, que ha recreado las recetas tal y como ella las hubiera hecho, y con un fotógrafo para que las recreara como hubiera hecho la marquesa. Y fue todo un reto. Pero lo que nos decía este cocinero era que si tú sigues paso a paso las recetas de la marquesa,
las recetas salen. O sea, no hay ninguna posibilidad de que te quede pasado, de que te quedes corta. Era una maravilla en eso. Y luego, lo otro llamativo era lo moderna que era para la época. En aquel momento estábamos en pañales en España en cuanto a la cocina. Toda la vanguardia era francesa y ella la conocía y la introdujo. Entonces en su enciclopedia culinaria ya están cosas tan sofisticadas como los soufflés, sobre todo en confitería y repostería. Bueno, tiene recetas muy elaboradas. El hojaldre es una maravilla, cómo detalla todos los pasos para hacer el hojaldre. Todos estos cocineros que nos acompañan hoy lo decían, ¿no? Es nuestro gran referente. Bueno, está claro que ella tenía una doble raíz cultural, la francesa y también la vasca, de la que decía que tenía la cocina vasca un grado de refinamiento difícilmente superable. Entonces, esa mezcla sin duda fue una de las claves de su éxito, pero sí nos gustaría saber cómo consideras tú, como autora de este libro, en qué medida ella anticipó lo que décadas después constituiría la base de la nueva cocina vasca. Bueno, pues yo creo que está ahí. O sea, en aquel momento, como decíamos, o sea, España culinariamente, pues a nivel internacional no era nada, y a día de hoy pues la cocina española es la vanguardia del mundo. Tenemos al mejor cocinero del mundo, el mejor restaurante del mundo, en el top 100 creo que 60 son españoles, vascos, muchísimos de ellos, y entonces yo creo que en parte, y de ahí este homenaje, en parte se debe a ella, a la primera mujer que recopiló nuestra tradición. Todos ellos, si los escuchas hablar hoy en día, ayer comentábamos con Elena Arza, que no va a poder estar mañana en la presentación, pero decía que la tradición sigue siendo la base de su cocina. Claro, se han hecho muchísimas elaboraciones, se ha aprendido muchísimo, se ha modernizado mucho, pero bueno, en este libro en el que hemos hecho, y tengo que dar las gracias a Planeta Gastro porque lo ha hecho con mucho cariño, y la parte tradicional respira los libros de la Marquesa con un papel muy parecido al original, con ese color amarillento, y tiene dos portadas. Entonces, por una parte están sus recetas clásicas y por el otro las recetas de los chefs. Entonces podemos enfrentar y hacer un repaso por la historia de la cocina de los últimos 150 años. Entonces vemos cómo, por ejemplo, hacía la Marquesa un caldo vegetal y cómo hoy Joan Roca hace su caldo vegetal. Hay algunas recetas que no se parecen en nada, porque ha evolucionado mucho, pero sin embargo hay otras que son prácticamente iguales. Entonces ahí está lo que ella hizo, que se adelantó muchísimo a su tiempo. Tanto es así que esta mujer vio un poco por dónde iría el futuro de la gastronomía y hizo algunas predicciones que el tiempo ha confirmado. Por ejemplo, ella veía que habría escuelas profesionales donde la juventud aprendería a guisar, decía, con preparación científica. Decía que las cocinas en el futuro se parecerían cada vez más a laboratorios y que los conocimientos químicos serían importantísimos. Y además, muchos años antes del aperturismo desarrollista de la España de sol, paella y playa, ella dijo que había que desarrollar las inmensas posibilidades que ofrecía el país como destino turístico unido a la gastronomía. Todo esto lo decía en los años 30 y 40. Sí, exactamente. Y utilizaba productos que en aquel entonces eran un disparate utilizar y ella los conseguía precisamente por sus buenas relaciones con Francia. Cuando luego ya en su última etapa como hostelera se fue a Madrid y abrió su Paravere, allí llegaban productos que en España eran, nunca se habían visto. Era muy innovadora. Bueno, pues ahí tienen homenaje a la Marquesa de Paravere, que ha publicado la editorial Planeta, mañana jueves a las 6:30 de la tarde, como no podía ser en otro sitio, en la Sociedad Bilbaína de Bilbao, que es donde comía el señor de Chaue, el marido de nuestra homenajeada María Mestañer. Ahí estarán... Yo creo que le hubiera gustado Seguro, ¿no? saber que hoy la estaríamos homenajeando mañana ahí. Ahí estará la autora del libro, nuestra invitada de hoy, Débora Albardonedo. Estarán también los nietos de la Marquesa de Paravere, Gonzalo y José Antonio Chaue. Estará el chef Francis Paniego y otras personas más que, por no alargar esta despedida. La entrada es libre. Sí, o sea que puede ir cualquiera. A 6:30 en la Sociedad Bilbaína. Muchísimas gracias, Débora. Y nada, muy agradecidos por tu colaboración.
Nada, un placer por Acero Seco y yo creo que más allá también de la cocina, su figura es muy importante como pionera de, ahora que estamos hablando tanto del empoderamiento de la mujer, tiene una vida apasionante y lo demostró, y eso yo lo fui descubriendo en estos últimos 5 años, y os adelanto que va a haber más homenajes, que va a haber más proyectos relacionados con la Pera Bere. Mañana, por la mañana, también vamos a presentar un tour gastronómico que se va a celebrar durante 10 días en algunas tabernas de Bilbao, dedicado a ella, y más cosas. Muy bien, pues nos haremos eco. Que os iremos contando. Débora, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la Un próxima. abrazo. Juan, muchas gracias también por estar con nosotros. Una temporada más, nos lo pasamos fenomenal contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Es un lujo poder trabajar con dos profesionales como vosotros. En la temporada que viene contamos contigo, ¿vale? Pues aquí estaré si Estaría es posible. bueno. Sería buenísimo. Que pase usted buen Un verano, abrazo. don Juan. Igualmente, amigos. Hasta luego. Adiós.